Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega. Son las 9:58 minutos. 9:59 ya. Entramos en la tercera hora de esta noche del cartel paranormal de la Mega. Hoy un cartel paranormal extend porque el cartel está de luto. Sí. Y no se me hizo conveniente el estar contando huesitos y muchos estar pensando que en la paz del país, todo esto. Entonces preferí dejar los huesitos a un lado y el próximo jueves retornarán. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Un abrazo grande a usted que se conecta con nosotros. También está Juan Palaguna. Ya tuvimos a Daniel Daza ahorita en la hora pasada con cartas astrales, hablando de eclipses. Hemos traído historias. Bastantes cosas fascinantes esta hora, o estas 2 horas que ya pasaron, y continuamos con más. Si usted quiere compartir una historia paranormal, lo invito a que lo haga en el transcurso de estas 2 horas, llamando al 031-232-2124, 031-232-2124 o 031-288-4218. También aparecerá Laguna por ahí con algunos daticos que nos tiene, también con la creepypasta y muchas cosas para este jueves 17 de enero. Edwin Roles, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, mi querido Tripón, a Lagunita, muy buenas noches y a todos ustedes, queridos amigos del universo del misterio. ¿Cómo arranca el año? Bien, pero pues qué triste lo que pasó hoy. Pues me deja muy triste porque pues prácticamente yo viví muchos años muy cerca, relativamente a unas escasas cuadras de la Escuela General Santander, y ha sido prácticamente punto de muchas acciones a ese nivel. Entonces feo que vuelva el terrorismo al país. Me recuerda a los 80s porque eso era solo peligro saliendo a la calle, y yo también me uno a esa campaña de no al terrorismo. Ojalá no vuelva de verdad esa etapa tan fea que manchó a Colombia de sangre. Bueno, Roles, ¿y cómo arranca el año en cuanto a lo paranormal? Bueno, se están moviendo muchas cosas, mi querido Tripón. Mucho en cuanto a la literatura, sobre todo en la parte de misterio. Veo también que hay muchas personas que parece están reactivando el tema del fenómeno OVNI por las intensas oleadas en México. Mi querido amigo Johanan Díaz, quien es investigador y quien vive precisamente en este país, en su canal ha reportado demasiada actividad OVNI. No sabemos por qué. Si es que este año va a ser el top de diferencia de años anteriores en que de pronto habían oleadas un poco parciales, pero parece que comenzó con unas buenas oleadas en México. Bueno, muy bien, Roles. ¿Titular para esta noche? Bueno, lo pidieron, mejor dicho, lo aclamaron, y a petición de todos, la mayoría quiere saber cómo se hacen los rituales. Muchas personas creen que el temita de las 7 hierbas amargas, las 7 hierbas dulces, el tema de los espejos y, ojo, el tema de las velas, que es tan importante, hay que saberlo trabajar, hay que saberlo usar. Y hoy preparé precisamente este especial de este programa dedicado a esos rituales que tal vez la mayoría quiere hacer y que a algunos les funcionará. Lo advierto, no me las sé todas, a algunos les funcionará. Pues dentro de mi trabajo he visto que los rituales que yo aconsejo funcionan, y también a otros tal vez no les funcione de la misma manera, o tal vez sean un poco más lentos en reventar, más lentos en que eso depende de la credibilidad de cada uno al fin y al cabo. ¿Rituales buenos y malos, solamente sí, buenos, o el mismo ritual puede ser usado para bien y para mal? No, se pueden usar para mal también, ojo con eso. Y esto a raíz de la ignorancia y a raíz del desconocimiento de muchas temáticas que refieren el tema de los rituales al satanismo, al luciferismo, al tema de pronto los pactos con el diablo, etcétera. Hoy vamos a hablar de todo eso un poco. Muy bien. ¿Laguna ha practicado rituales? Solo, con amigos. Bueno, es que un ritual puede ser desde una oración, pero en el tema ya, digamos, de tratar de hacer brujería, cosas como estas un poco más oscuras. No he tenido la oportunidad de una vez acá que vino Mado Martínez, sí, periodista española, sí. Aquí hicimos un ejercicio de tabla Ouija,
ha sido lo más cercano. De resto he observado a distintos expertos e incluso novatos ver cómo hacen sus rituales. He estado más de espectador porque sí me generan cierto temor desarrollar o que en mis manos esté uno de estos rituales. Bueno, muy bien. Bueno, pues amantes de los rituales o que quieran conocer un poco más de este tema, pues Roles nos va a ir hablando de diferentes rituales. No, espero que no hagan esto en sus casas, sino que presten atención para oír e informarse mejor antes de hacer cualquier cosa como esta. También, entonces les repito, estarán las líneas abiertas por si usted quiere compartir una historia, hacer una pregunta sobre rituales a Roles. Desde ya la pueden hacer, si quieren, con el numeral cartel de luto. Y ya denme un minuto, en Instagram les voy a poner qué ritual conoce usted y si lo ha practicado o no, para que nos cuente. Historias al 232-2124 y rituales. Vamos a ir a la introducción de Roles sobre rituales. Claro que sí, rituales. Rituales se conocen desde épocas antiguas, desde que la civilización existe en este planeta Tierra. Y rituales se han practicado a nivel de los elementos, ¿no? Debemos entender que la visión del hombre cuando llegó a este planeta, cuando lo comenzó a habitar, era totalmente diferente a la visión que tenemos nosotros. El hombre fue desarrollando su entendimiento de acuerdo al entorno y ese entendimiento se lo enfocó a lo sobrenatural, a lo extraño, ¿cierto? Entonces muchas de estas civilizaciones creían que, por ejemplo, el sol, la luna, eran dioses y que si uno le hacía ritual al sol y a la luna, ellos le podían conceder a estos habitantes, por ejemplo, que la siembra o que los cultivos, a los cultivos les fuera bien. Que, por ejemplo, no lloviera en época en la que estaba fertilizando la tierra para que los cultivos no se dañaran. Pero entendían que cuando esto sucedía era porque los dioses nos castigaban y porque tal vez los rituales que se tenían que hacer no eran como debía ser. Entonces también hay que entender que la idiosincrasia del pueblo, ya parece un político, la idiosincrasia del pueblo ha hecho que se tomen medidas un poco, diría, fuertes, porque hay algunas otras etnias que practican los sacrificios de sangre. Esos llegaron después, pero para entender bien el tema hay que remitirnos a la antigüedad y ver cómo pensaba el hombre en la antigüedad, porque para él tal vez la luna concedía elementos como las mareas y lo veían como el llamado de la madre Gaia, la madre tierra, para determinados usos, y así mismo se fueron creando poco a poco los diferentes sortilegios, los diferentes hechizos, etcétera, que el hombre fue tal vez compactando. Esa visión termina cuando llega el cristianismo y prácticamente barre con lo que sea, barre y limpia con lo que sea y destruye automáticamente la idea de la creencia a esos dioses superiores que estaban fuera de nuestro planeta Tierra, y ya lo convierten y lo humanizan. Ya se vuelve humano el Dios, entonces ese Dios ya pide cosas, ya pide, por ejemplo, yo quiero sacrificios de sangre, ya pido sacrificios de la madre tierra, entonces ya el hombre concibe asesinar o matar desde sus propios animales hasta sus propios congéneres, con sus propios miembros de su clan, de la tribu, y el asesinar da el aspecto de una especie de rituales energéticos superiores que le dan al hombre prácticamente el don de la dominación. Entonces entendemos que la sangre prácticamente es un medio ritual. O sea, yo con la sangre puedo ritualizar. Si mato un chivo, si mato una vaca, muy seguramente voy a tener abundancia dentro de la tribu. Y todo esto autóctono lo manejaban las etnias. Ya hoy en día se deformó el tema y ahora matar un animal significa un sacrilegio. Donde uno veía muchos esos rituales, ya que usted habla ahorita que me terminé de ver la serie de Vikingos. Uy. Se ve mucho el tema del ritual de la sangre. Sí. Cómo le ofrecían a sus dioses, a Odín y todo esto, sangre, ¿no? Sangre. Bien fuera de humano o de animal. Inclusive, o de animal. Entonces decían, por ejemplo, vamos a una batalla. Hay que hacerle una ofrenda a los dioses. Sí. Y esto era con sangre. Y inclusive, y no era con alguien que tuvieran capturado nada, sino alguien se ofrecía como víctima. Decía, bueno, vamos a ganar esa batalla, yo me ofrezco para el sacrificio, exacto, para y rodaba sangre o las cabritas o qué sé yo,
pero que usted decía, era sangre por todos lados Sangre. esos rituales. Exacto, y hoy en día de pronto eso se fue trasladando poco a poco, se movilizó porque el cristianismo realmente hizo eso, independiza el tema, y lo independiza porque ya lo transforma en algo divino. Ya no el sacrificio representa algo con sangre, sino el sacrificio ya va con un símbolo. Y la simbología es muy importante en los rituales, queridos amigos, porque es que de la simbología aprendimos y de la simbología nació la magia, nacieron los brujos, los magos, los hechiceros. El sol no solamente representaba una bola de fuego, representaba algo más que una bola de fuego, la luna igualmente. Y hoy en día algunos brujitos, algunos brujos, tal vez utilizan ese conocimiento para algo bueno y otros lo utilizan para algo malo. Lo que pasa es que en la cátedra de colegio a nadie nos dieron, por ejemplo, cátedra de magia. Esto va a sonar un poco Harry Potter, pero es así. A nadie nos entregó, no nos entregaron en un libro consignado cómo se debía ritualizar a través de la luna. ¿Por qué la luna es tan importante cuando uno ritualiza hacia la mujer? ¿Por qué la madre tierra brinda cosas sembrando en épocas determinadas lunares que se llaman, por ejemplo, aquí son llamados plenilunios, y cuando pasa en la parte del sol, solsticios? ¿Y por qué estos solsticios y estos plenilunios, o también los equinoccios, marcan las épocas perfectas y exactas para, por ejemplo, sembrar, para tener hijos, para procrear, o tal vez para uno quedarse quieto en un año sabático, no hacer absolutamente nada porque necesitamos esa purificación? Entonces es bueno que ustedes se den cuenta que los rituales no se inventaron ahorita. Los rituales vinieron con el hombre, desde la existencia del hombre, desde que el hombre pisó el planeta Tierra. Escoge bien, escoge Concentrix. Buscamos agentes bilingües para campañas de salud, soporte técnico, moda, ventas y servicio al cliente. Preséntate en Bogotá de lunes a viernes en la calle 127, número 7 a 28, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Raúl les estará hablando de rituales y ustedes podrán llamar a opinar, hacer preguntas, contar historias, todo lo que quieran hacer a través de la línea telefónica. Lola Mega, buenas noches. ¿Aló? No, ahí está. ¿Aló? No. ¿No? Bueno, entonces Parece en que la 2, la siguiente llamada. ver. Lola Mega. Hola, Sí, ¿con quién hablamos? ¿hablas con Caterine? Caterine, bienvenida al Cartel Paranormal. Cuéntenos, ¿conoce algún ritual? ¿Tiene alguna historia para contarnos? Pues una historia, si realmente pasó hace muy poco. A ver, ¿qué te digo? Es algo extraño, todavía no me explico, fue por capricho y todo, se lo pedí. Mi padre duró 2 meses y medio hospitalizado en la EPS, como siempre por una negligencia médica, pero bueno. Lastimosamente él perdió la vida hace poco, se me fue. Realmente los de la EPS me lo llevaron hasta su sepulcro el 28 de diciembre del año que terminó. Mi padre, o sea, luchó muchísimo, le aplicaron supremamente muchísimos antibióticos para salvarlo por una úlcera que le dio, porque él era diabético. Sí. Y durante muchos años él estuvo luchando para que nunca le fueran a cortar una extremidad. Y pues hice yo todo lo posible, como hija hice todo lo posible para que esto, pues al alcance de los médicos, se pudiera solucionar. Bueno, pero lastimosamente así no fue. Entonces, él le tuvieron que amputar la pierna. Sí. Y él dijo pues que lo hacía por nosotros y que, porque pues prácticamente estábamos perdiendo la plata de él allá porque estaba aburrido de estar tanto tiempo encerrado, y que nosotros pues el sufrimiento de levantarnos, ir a trabajar, ir por él, estarnos allá, volvernos a las 11 de la noche acá a Palmira, y él estaba hospitalizado en Cali. Y él aceptó. El día de la operación salió supremamente bien, o sea, como si eso hubiera sido una broma. La noche le dije a mi hermano que se quedara, que pues que estuviera con él porque él estaba muy débil. Bueno, así sucedió. Al otro día amaneció débil, así. Y yo, papi, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Él me dijo, no, estoy cansado, déjeme dormir.
Y yo le dije, bueno, papito, si quieres tú, yo me quedo. Y me dijo, no, váyase que está muy tarde. Y yo le dije a la doctora, bueno, me quedo, no, debe ser el antibiótico que lo tiene mareado o la anestesia del día de ayer. Y me fui. Y a la hora exacta que yo llegué acá a Palmira, a mi domicilio, Sí. él entró en código azul. Mi padre sufrió 2 paros cardíacos. Realmente se lo llevó lo que ni siquiera sufría. Entró en uno de 6 minutos, lo reanimaron y lo bajaron a la UCI, pero en la UCI, cuando ya llegamos a la hora, le dio uno de 11 minutos. Entonces se fue por 16 minutos y volvió, pero después de ese día, de ese 18 de diciembre, ya mi papá no volvió a abrir los ojos más. Quedó intubado en la UCI. Y yo le decía, bueno, papá, si tú te quieres ir, ve y descansa, ya luchaste, ya hiciste lo que pudiste. Lo tratamos de liberar por muchísimas cosas, mi hermano le llevó agua bendita, lo mojamos. Solamente a veces nos soltaba una lágrima y el último día antes de fallecer nos movía como un dedito. Pero ese día antes de fallecer, él murió el 28 de diciembre. Sí. Y el día 26 de diciembre pasó algo muy inusual. 25 de diciembre yo le dije, papito, ay, yo quiero que abras los ojos, yo quiero tenerte acá. Mira que tú te has soñado, te has despedido de mis hermanos en sueños, pero conmigo nunca, no te despediste, papá. Yo te quiero volver a ver. Y ese día me vine y me despedí a las 4 de la tarde y me vine. Y estaba en mi cuarto. Él nunca entró a mi casa, sí estuvo cerca, pero nunca entró a mi casa. Y cuando estaba en el cuarto, normalmente un bombillo LED se funde y se apaga. Sí. ¿Cierto? Estaba sola, precisamente hace unos segundos había salido mi hija de 7 años, que era la adoración de él. Y yo me estaba colocando la pijama cuando el bombillo comenzó a hacer... Pero la luz, como se funde un bombillo normal, no es así. El bombillo se pone negro y ¡pum!, se apagó y listo, ¿no? La luz comenzó a sonar y me emitía, era una luz roja intermitente en la pieza. Al primer instante yo no sentí nada, sino que yo le pregunté a mi mamá en el otro cuarto en voz alta, mamá, ¿se te fue un apagón de la luz? Normalmente que puede suceder en algún barrio. Me dice, no, acá hay luz. Cuando yo dije eso, volvió con más fuerza la luz y comenzó, yo, o sea, no sé si fue miedo o fue como el impacto que me dio. Sí. Que lo primero que hice fue apagar la luz y salir. Y yo sentía que él estaba y como si él se estuviera como despidiendo, no sé si de pronto ustedes me pueden dar una explicación a eso. Y al día siguiente yo llamé a mi hermano mayor y le dije, Ricardo, algo te está pasando, tenés algo allá en la casa, y mi hermano me dijo, no, porque yo le dije, mi papá se vino a despedir de mí, papá se me va a ir. Y en cualquier momento nos llaman del hospital, de la clínica, y nos dicen que se fue, porque mi papá se vino a despedir de mí. Desde esa noche, créeme que no he podido ir a dormir a mi cuarto, solo con mi mamá, con mi hijo, estamos todas agitadas en la pieza A de ver, ella. yo tengo varias preguntas y es, primero lo que Pero usted no. preguntaba si fue su papá o no, esa es su conclusión, Ujú. porque usted fue la que vio la experiencia y sí, es como si yo dijera hoy, bueno, mamá, no se alcanzó a despedir de mí, venga y se despide y llegó y de pronto una luz titila varias veces, sacaré mi conclusión y dirá, excepto que uno la vea, ¿no? Presente y le diga, hola, mijo, vine, usted me invocó y aquí estoy, bueno, miércoles, ahí ya no hay nada que discutir. Pero si uno pasa algo extraño y usted asume que fue eso, es válido. Es válido. O la persona que dice, sentí el olor de él cuando llegué a la casa y esa fue la manera de despedirse de él. Eso es completamente válido y usted es la dueña de su verdad y si usted quiere tomar eso como la despedida de su padre, pues totalmente válido. Ahora me surge un par de preguntas. La primera, usted dice, desde ese día me da miedo dormir en mi cuarto y yo le digo, ¿por qué miedo si fue su papá? O sea, si usted asume que fue su papá, que No se sé, me da despidió, como... ¿por qué miedo si al contrario fue algo lindo? Diferente uno decir, yo no vuelvo a dormir ahí porque se me apareció el diablo.
o veo una sombra negra No, espantosa, pero es la impresión de que me aparezca, ¿me entiendes? pero Es como la pero al impresión. contrario, o no sé, pues cada persona piensa igual, pero miedo a que se le apareciera y no sería algo más bien algo bonito que usted mañana o una noche pudiera hablar con él, pues él, y con él, pues le pido perdón, con él como fantasma, Ujú. no sería algo bonito, llamémoslo así, ya que usted de pronto no pudo tener esa despedida y jamás pensó que el hombre se fuera a ir de charlar así a un minuto. ¿No le parecería eso muy lindo que él se apareciera para charlar? Sí, sí, pero realmente, pues lo más duro es que yo fui la última persona que lo vio con vida, ¿no? Ujú. Esa noche que le dieron los 2 paros. Y yo le dije, papito, en nombre de Dios, y él como pudo me dijo, pues que Dios la bendiga. Y eso es lo más duro para mí, ¿no? Saber que yo fui la última persona que lo vio con vida. Y yo haberle pedido eso y que me haya sucedido eso, ¿no? Porque yo fue al día anterior que yo le había pedido eso y eso pasó inmediatamente al día siguiente. Ahora, usted al principio de la historia, usted decía que por errores médicos y todo, pues eso fue llevando a su papá a la muerte, llamémoslo así. Sí. Y quiero plantear esto sobre la mesa y si Laguna opina, Roles también, usted. Muchas veces creo que eso le pasa a muchas personas, ¿no? Que decimos, por culpa del médico, por culpa de la clínica, por culpa de la medicina que tiene, se murió mi mamá, papá, hijo. Supongamos entra a una cirugía y el médico de pronto puede entrar a una cirugía de apendicitis, que algo es que uno dice, ya en una hora sale. Y sale el médico y dice, se nos fue. O sí, o cualquier negligencia que uno diga, lo atendieron rápido, de tarde, y murió ahí en la sala de espera, qué sé yo, cualquier cosa. Y usted arranca diciendo eso. Y yo le planteo esta pregunta y aquí para que debatamos un poquito. Mucha gente cree que nuestro destino ya está escrito y que nuestra fecha está dada, el día, la hora, el lugar de nuestra muerte. Yo le pregunto a usted, y no sé si es creyente o no, ¿fueron los médicos los que hicieron que su padre llegara, yo llamo la muerte la meta, llegara a la meta? Sí. ¿O es Dios el que tiene preparada la meta y hace que todo esto antes suceda? ¿Sí me explico? Es como... Pues no sé, ¿sí me entiendes? durante todo el año mi papá dijo que se quería morir y que ya se iba a morir y que ya se iba a morir hasta que llegó el día. Por eso, y usted dice los médicos, pero entonces mi pregunta es esa. ¿Si realmente son los médicos? ¿Realmente es el carro que la persona que va manejando y atropella a alguien y lo levanta? ¿O es un Dios que dice, los médicos sí, se tuvieron que demorar, tuvieron que cometer el error, pero porque él tenía que morir ahí? ¿Usted qué opina de lo eso? que yo no me explico es por qué tiene uno que llegar a un punto de sufrimiento como tal. Es que eso no fue en esos 2 meses y medio, todo comenzó desde el mes de julio. Bueno, pues ahí, más la pregunta aún. Ese sufrimiento, ese dolor, todo eso, ¿usted qué opina de Dios? Pues no sé, dicen que las cosas ya están escritas, ¿no? ¿Y usted cree en eso? Por eso, usted dice, ¿por qué tanto dolor? O sea, ¿usted cree que su padre sí tenía escrito pues, que tenía que sufrir de la manera que sufrió, que tenía que morir así? Pues realmente pues como uno ve a la persona, cómo se desarrolla, cómo es la actitud, cómo es una persona, como dice, pues que no se lo merece, uno no se entiende esas cosas en la vida, ¿no? Realmente a lo que tenga que llegar a ese final. No, por eso le hacía la pregunta a usted, porque usted decía, no, que los médicos y todo eso, y yo plantea la pregunta, cuando esos errores se cometen, cuando uno ve que dice, pero ¿por qué pasó todo eso y murió? Y le hago la pregunta a los que están oyendo, ¿será que entonces los humanos sí podemos decidir cuándo una persona muere? ¿O es Dios el que logra hacer todo eso? Al igual que cuando la salvan. Sí. Que uno dice, venga, esta persona ya era para morirse y llegó un médico por allá en un pueblito que ni siquiera tenía experiencia ni los equipos y cogió una pinza y mejor dicho lo salvó. ¿Fue él? Fue Dios. No sé, a mí me dicen que ¿Usted? ya era la hora, pero pues, ¿de qué manera?
Sí, no, eso es lo triste. Es como cuando un niño queda en una cama años Sí. y porque está Postrado. jugando fútbol en el parque y tuvo un golpe y En la queda como un cabeza y- vegetal ahí en una Quedó vegetal. y mueve los ojitos durante otros 70 años, porque eso pasa. Ujú. El cuerpo está perfecto por dentro y la persona en una cama de 50 años sin poder moverse, sin hacer nada y uno dice, ¿y el niño qué? Mm. Entonces, claro, uno puede decir, es que el médico, pero entonces ahí pongo eso sobre la mesa, el médico, Dios, el diablo, ¿quién selecciona nuestra muerte? ¿Por qué hace que en un momento una persona sufra de un momento a otro? ¿Por qué hace que por un error humano, lo que llamamos un error humano, Ujú. alguien muera? Entonces sí, quería plantearle eso a usted, a ver usted qué opinaba, ya que usted decía, es que por culpa de los médicos, mi papá murió. Pues no sé, realmente tantas cosas que han ocurrido alrededor de mi vida me han hecho como muy incrédula y digo, me pregunto por qué. Si cada vez que uno trata como de hacer las cosas mejor, Mire, acá Janet, ahí está el tropetazo. mire lo que dice Janet Sánchez, y es lo mismo que estoy viendo, dice, a mi nona sí la mataron en el hospital, le pusieron el medicamento mal y el procedimiento mal. Eso es lo que yo quiero entender y que entiendan ustedes. Ese ejemplo es buenísimo. Sí. Cometen un error, imponen otra cosa y le inyectan otra cosa y matan a la persona. Si llegamos, En este si caso no llegamos, le aplicaron si la ya- sangre y le bueno, provocaron exacto, los paros no le aplicaron o le aplicaron, como lo quieran ver. Ujú. Entonces yo pregunto acá, Era la culpa del médico. nosotros llegamos con fecha escrita de muerte Ujú. y entonces al ver un Dios decir, venga, le toca a Tres Palacios, 10-28, este man se muere ahorita. No, pues pongamos que esa persona le aplique mal la vaina porque hay que matarlo. O sea, ya llegó el fin, Ya le tocaba. le tocaba. Pongamos que no le apliquen sangre porque ya le toca. Como el que sale a la esquina y le cae una teja en la cabeza. Exacto, Y sí. uno dice, pero ¿y cómo carajo se cayó eso? Uno dice, le tocaba. Entonces, quiero que me entiendan. O un médico realmente, la ciencia, así como puede matar a alguien, podrá salvar a alguien y entonces Dios no es el que decide eso, sino es el médico. Es la pregunta que yo formulo y se la hago también a Janet con mucho respeto porque dice, a mi nona sí la mataron, le pusieron mal el medicamento. Claro, una persona humana es la que pone el medicamento, Sí, claro. pero ¿será que el error lo comete por una fuerza mayor que Que lo hace que lo obliga. cometa? ¿Qué opina Laguna sobre? Porque claro, y el mismo caso, ella dice, a mi papá no le pusieron, ahí dice, le pusieron algo mal, a la otro le pusieron de mucho, pero relacionar eso, ¿quiénes deciden nuestra fecha, hora y modo de partida? ¿Ya llegamos con eso? No llegamos con eso y ahí sí uno diría, el médico fue el que mató a mi hijo a los 8 años y él iba a vivir 70 años. O el médico dice, señora, no me explico qué pasó, disculpe, le inyectamos lo que no era y se fue. Y ¿qué opina Laguna? Bueno, yo creo que es un tema de que todos pagamos en algún momento los errores. Como cuando uno está trabajando y la embarra. Entonces el jefe lo llama, descargos, bueno, en fin. Yo creo que es así. Creo que es un sistema así. No me imagino que todos tengamos un destino porque a veces, por más bien que actuemos, la vida a veces no nos da ese Sí, destino bien. Correcto. No es tampoco un tema de meritocracia ni nada de eso, pero sí siento que hay una entidad más allá que nos va a cobrar después los errores y aciertos. Incluso algunos médicos ya se curan en salud y dicen, vamos a hacer este procedimiento, por favor, fírmenos acá. Es que usted mismo Sí. antes, así sea una sacada de una No, cordal. pero cuando le hacen un procedimiento extra al que ya le iban a hacer, Ok. vuelven y le hacen firmar. El caso de mi mamá falleció por una uremia, una falla en los riñones, pero esa falla en los riñones fue dándose porque ella cuando sufría artritis iba donde un médico, un doctor, que le inyectaba algo para aliviarle ese dolor de artritis, pero nunca miraron las consecuencias y Secuela. ese medicamento que le estaba aplicando estaba matando poco a poco sus riñones y nunca se detectó el tema. Y tampoco se pudo entrar a juzgar al médico porque Estaba tratando sencillamente el mal que tenía. y mi mamá había aceptado ese procedimiento. Entonces, ahí, ¿qué culpa va a tener el médico si ella afirmó que iba? Sí. Entonces, es culpa de ella, se le va a juzgar a ella, es culpa del doctor.
o ya Es está... que eso lo quería hablar porque mucha gente le echa la culpa al médico de entrada, ¿no? Claro, porque... Fue el médico, es como, también mi mamá murió en una cirugía. Y mi mamá era una mujer, sí, sana, perfecta, joven, y entró a una cirugía que el doctor dijo, en 1 hora sale. Después de 7 horas salió el médico y dijo, se nos complicó todo adentro, y ahora quedó en cuidados intensivos y a los 5 días se fue. Y yo me he hecho esa pregunta desde ese entonces y me la he hecho mucho. Mi hermanita cuando muere de 1 año de edad, una niña muy bien, le da un día una fiebre, sufre un derrame de la temperatura y chao, y se va. Menos mal descansó, porque mi hermanita podría estar viva ahorita como un vegetal. Claro. Pero ahí viene uno, ¿no? Error humano, y el humano es el que decide cuándo alguien se va. O el error se comete por una fuerza mayor que le hace cometer el error porque ya es la hora. Así como salvarlo. Sí. Que usted dice, ese médico es un berraco, yo no sé cómo hizo para salvar a esa persona. Pero fue algo, una fuerza mayor que le ayudó y dijo, ese niño no podía morir, tenía que vivir más. Sí. ¿Qué opina Roles de eso? Yo siempre creo que todos los que han escuchado las disertaciones que hago aquí, yo soy más partidario de eso, de que definitivamente nosotros tenemos como ese libreto ya armado, arreglado. Y echar culpas de pronto siempre ha sido la excusa perfecta del ser humano para explicar un error. Yo digo que todo está planteado tal y como es. Una persona que tenía todas las posibilidades del mundo de salvarse y no se salva por una sencilla cirugía, o una persona que consume un medicamento que necesitaba para aliviar algún mal, pero desafortunadamente tenía unas contraindicaciones y lo mataron. Ese tipo de cosas que no se logran ver, sencillamente ya están ahí, ya están estructuradas. Pero para mí, yo no se lo voy a arrojar a una inteligencia pues superior, porque no está ni siquiera constatado de que esa inteligencia superior exista. O sea, para mí, sencillamente nosotros tenemos tal cual planteado ese libreto, y por eso pasan muchísimas cosas que uno las encausa a injustas. Fue injusto que muriera el bebé, fue injusto que un carro aplastara un bus y matara a varios niños, fue injusto de que en una especie de accidente fallecieran niños. Conocí el caso de una familiar que iba caminando por una calle y sencillamente le cayó un ladrillo preciso en el punto donde ella iba caminando y la mató. Y tenía escasamente 21 años. Entonces es donde uno dice, nadie tuvo la culpa, sencillamente ese era el punto para ella partir de acá y listo, arreglado el problema. Pero el humano siempre trata de justificarlo todo con esas sencillas interrogantes. Sí, interesante ese caso y por eso lo planteaba acá. Pero bueno, gracias por la historia. Y seguimos hablando de rituales con roles. Acá dice Alba Salcedo, el ritual satánico se presenta de diferentes maneras de acuerdo a cómo lo ejecuta el hechicero. Se debe conocer el ritual y cómo funciona. La magia menor se usa para ejercer influencia sobre los demás y modificar sucesos diarios. ¿Opinan sobre rituales? Roles, por favor, rituales. Claro que sí. Bueno, ahora que ya nos salimos de las etnias, ahora sí vamos a poner en funcionamiento lo que más de una cultura enseñó y dejó como una especie de legado, un legado superior o inferior: el manejo de los elementos. Se supone que dentro de esa estructura existen 4 elementos básicos que se conocen como el fuego, la tierra, el aire y el agua. Elementos que están presentes en esta naturaleza, elementos que sí podemos ver, que podemos sentir y que tal vez podemos tocar. Pero cada una de esas culturas fue introduciendo esos rituales de una manera especial. Vamos a hablar, por ejemplo, del fuego, de la época en que los sumerios lo llegaron a manejar a su manera, también de algunas deidades como Ahura Mazda, el dios del fuego eterno, a darnos a entender de que el fuego purifica, de que con el fuego se pueden hacer o realizar diferentes actos de purificación. En la India, por ejemplo, hay una cultura llamada los Shadú, y los Shadú hacen varias pruebas que para el ojo humano o para nosotros, por ejemplo, que nunca hemos meditado, que no hemos practicado ese tipo de situaciones, nos parecería increíble. Pero son personas
que utilizan los elementos para entrar en trance, y para ello se necesitan varios rituales de preparación. No es sencillo llegar hasta ese punto. Entonces creo que hemos visto, no sé si Lagunfly o Tripón ha visto personas que pueden caminar sobre brasas ardientes y no se queman. Personas que se pueden enterrar cuchillos, se pueden enterrar varillas y no les pasa absolutamente nada. He visto... creo, si no estoy mal, en Arabia hay una cultura en donde se tiene que sacar un cuchillo o un machete y pegarse con ese machete y sacarse sangre, pero no se sufre una consecuencia grave después de ese corte. Cortes en la cabeza, impresionante, cortes en la cabeza, y eso es una cultura en el Medio Oriente que se cumple a cabalidad a través de eso. El ritual no solamente lo hacen estos elementos de por sí. Para llegar a concebir que el ritual tenga poder, se necesita ¿qué? La palabra. El poder de la palabra. 10 de la noche, 35 minutos. Dice aquí Melissa Ortiz de lo que estamos hablando ahorita. Ya vamos a atender a alguien en la línea. Dice, pero entonces cuando una persona muere por intento de robo y esa puñalada, ¿era su hora? Yo opino que sí. Sí, claro, yo también. Para mí, yo creo que cuando morimos por un acto de violencia en que no tenía, que uno dice, ¿pero por qué? Yo creo que, en mi opinión, yo creo que esto es como un ajedrez y todas las fichas se mueven y el movimiento de una ficha hace que todo cambie. Exacto, como un juego de mesa. Y por eso es que uno a veces no se explica usted por qué estaba ahí a esa hora en ese lugar y uno dice, le tocaba. Le toca, de figura. Que uno dice, pero si, ¿por qué lo atracaron en la esquina y metieron una puñalada por quitar el celular? Y uno dice, ¿y por qué estaba esa persona a esa hora en esa esquina? A esa hora. Todo. Como si usted está en un banco y entran unos atracadores y matan a todo el mundo. Y de pronto usted se salvó. Y uno dice, pero ¿por qué? Y uno dice, como cuando un avión se cae. Sí. Y ustedes pueden pensar, ¿será que todas esas personas tienen que morir a esa misma hora y por eso, por fichas de la vida, todas terminaron en el avión junticas? Como si la vida tuviera, o sea, el universo es tan perfecto y el que armó eso allá arriba es un berraco, que también tendrá diseñados así, por grupos, por horas, por segundos. Entonces dice, hoy tienen que morir estos 70, pero van a morir en un avión. ¿Y qué va a hacer que estén en un avión juntos todos dentro de 30 años? Todo lo lleva allá. Sí. El uno por su lado porque vacaciones, el mismo otro destino. porque tenía que viajar porque no sé qué, el otro estudió aviación y fue el piloto de ese avión y su destino era ese avión. Y todo lo llevó a eso. Póngase a pensar, y hay una serie, y se me acaba de venir a la mente, que puede ser ejemplo perfecto, Los Victorinos. Ah, claro. Los que vieron la serie Los Victorinos se la recomiendo, la ochentera buena, con Ramiro Meneses, que hacía Victorino Moya. Y aquí voy a hacer spoiler para que me entiendan el ejemplo. Claro, eran 3 sujetos, cada uno de un estrato, de apellido Moya, de nombre Victorino, el apellido diferente, pero tenían que morir cuando se encontraran en la misma escena. Es como si, entonces es lo que le digo, es como si Dios hubiera ordenado eso así. Y efectivamente uno dice, ¿y en qué escena se reunió el pobre, perdón el término, con el de clase media y el de clase alta? Sí. Y todo pasó en un banco. El de clase media estaba protestando, las marchas, no sé qué, como revolucionario. Y llegaron al banco allá a cometer un robo o algo así. Victorino Moya, que era el estrato, también estaba en el banco cometiendo también por allá un robo, un atentado, alguna vaina. Y el rico sacando plata. Y todo en el banco, chao, pum, los 3. Entonces, piénselo por un segundo, claro. Es como el que ahorita el borracho que sale en su carro hasta ahora y coge otro carro y lo desbarata. ¡Pum! Y uno dice, maldita borracho, por culpa de él murió esa familia en ese otro carro. Exactamente. Suena muy cruel lo que voy a decir, claro. Uno dice, la culpa la tiene el borracho, claro que sí. Pero las personas que fallecen en el accidente, ¿será que era su hora, su segundo y su día? Y por eso las ponen ahí. Claro, es una muerte muy trágica. Todos quisiéramos morir de una manera bonita. Claro. Dormiditos. Pero ¿será que el que arma el destino ya tiene todo eso así barajado y dice, mire, Juan Pablo Laguna, Edwin Robles, Daniel Tres tienen que morir el 17 de enero del 2019 a las 10:39 de la noche? Y preciso la vida nos llevó a cada uno por nuestros lados a llegar a la misma emisora de radio a esa hora, esa misma vez, y se cae este techo ahorita encima, por una falla. Y la noticia es, murieron 3 locutores aplastados. Y uno dice, pero ¿qué es esa tragedia?
pero ya estaba planillado que Robles Laguna teníamos que morir ese día. Y por eso la vida se encargó de que estudiáramos lo que estudiamos, que nos encontramos como nos encontramos, que fuimos al mismo programa y tan, chao. Piénsenlo por un segundo. Porque se puso bueno eso de pensar, tenemos el destino ya escrito. Tristemente algunos morimos de una manera trágica para nuestros familiares, seres queridos. Entonces también, cuando hay de pronto, o cuando todo el mundo se salva y se muere uno, o como cuando se salva uno en un avión y se mueren 300, y uno dice, no, es que le tocó a esa persona la silla indicada donde no pasó nada, y uno dice, ¿quién la sentó en esa silla? Exacto. Entonces es interesante ese tema. Alguien que se suicida, dice aquí Ader Quiñones, uno diría que uno decide cuándo se acaba la vida. Y claro, yo puedo salir ya con un revólver y matarme. Pero ¿será que realmente yo sí cambié mi destino? ¿O ese era mi destino? Y el que me creó y me metió acá dijo, ese loco se quita la vida el 17 de enero. A tal hora, con esta cosa. Con una revólver. ¿Qué va a hacer para que llegue a eso? Fresco. La vida lo va a llevar en ese camino y va a entrar a una depresión, chun, 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 y ¡pum! Pero era su fin. ¿O será que si uno se quita la vida, realmente sí engañó a Dios? Para que me entiendan, ¿será que Dios no manda a nadie a la tierra para quitarse la vida? Y entonces uno sí le pelea, y por eso dicen que queda uno penando o al infierno, porque Dios dice, venga, pero Tres Palacios tenía que morir a los 60 y este loco murió a los 38. Sí, como hay personas que logran llegar y pasar los 90 años. O personas que han intentado quitarse la vida 3 veces y vuelven y no se lo salvan. logran. Como le pasaba, por ejemplo, una historia para hacer puntual a la de Héctor Lavoe. Miren todas las cosas que le pasó a él. Se intentó suicidar varias veces y no lo logró, quedaba fregado. ¿Y qué lo terminó matando? Una infección de SIDA. O sea, eso es una cosa que realmente uno dice, carajo, ¿pero por qué? O sea, su destino no era fallecer botándose de un 8º piso, que cualquiera no hubiera resistido ese tramacazo, pero este señor resistió, obviamente quedó lesionado gravemente, pero aún así seguía vivo y seguía cantando, y miren cómo lo mató, el SIDA. Entonces eso es para que ustedes reflexionen y se den cuenta si definitivamente algo juega a los dados, como creo que era Einstein el que decía que Dios juega a los dados con el destino, y es una cosa muy loca de pensarla, pero también una cosa muy lógica dentro de todas las locuras que el ser humano tiene. Exacto. Para entender mejor la pregunta, el destino, hablando de la muerte, ¿quién lo escoge? ¿Otro humano? ¿Y es el que nos mata en un accidente o algo? ¿O lo escoge Dios? Y obviamente hay finales muy trágicos. Sí. Como muertes, se puede decir, absurdas. Claro, muertes pasa por resbalarse con una barra de jabón en el baño y se desnucó. Y chao. ¿Qué pasa con los espíritus? Ahí sí viene ya, nadie tiene esa respuesta, ni ninguna sí, que queda como fantasma, que no queda como fantasma, que por quitarse la vida, que es que el que lo mató. Pero es interesante, y todo eso a raíz de una llamada a una mujer que dijo que por culpa de la medicina o los médicos su papá había muerto. Y ahí se me ocurrió a mí plantear, claro, uno le echa la culpa primero al humano, por error del médico, pero yo planteaba, ¿será que surgió el error por una fuerza mayor, la cual ya tenía que llevarse ese señor y no había nada que hacer, y por eso se comete el error? Es interesante eso, para que lo pensemos. No vamos a llegar a ninguna verdad, pero creo que a esas muertes sin explicación, creo que es una buena explicación de decir, nos tocaba. ¿Tenemos una llamada? Lola Mega, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Manuel. Manuel, bienvenido al Cartel Paranormal. Cuéntenos, ¿conoce algún ritual? Gracias. Quiero opinar sobre el tema que estamos tratando. Pues llamaba para contar una historia pues acerca de lo de la parálisis del sueño, ¿sí? Claro, cuéntenos. Bueno, resulta que hace un tiempo empecé a tener parálisis del sueño, ¿sí? Y ya eran muy constantes. En tal punto que ya había una sombra. Yo veía una sombra antes de tener esas parálisis del sueño, que estaba al otro lado del cuarto donde yo dormía. Yo duermo con mi esposa, y cada vez que tenía esas parálisis del sueño se acercaba más y se acercaba más.
hacia el cuarto, hacia la cama de nosotros. Ya llegó hasta el punto que pues ya eran muy constantes, ya para mí era normal. Dentro de mí hacía una pequeña oración y pum, como que me soltaba, ¿sí? En una ocasión, antes de que tuviera yo la parálisis del sueño, la sombra, yo la vi, ya estaba a los pies de la cama. Era una sombra grandísima, más o menos como de 2 metros. En esa, pues, yo empiezo ya, pues, muy asustado. Quería como soltarme, como moverme, pero no podía. Mi esposa se despierta, ella me toca, y yo me despierto. Y ella me voltea a mirar y me dice, ¿qué era eso? O sea, cuando ella me toca, ella ve la misma sombra que yo estaba viendo, o sea, así que en mi parálisis del sueño, ella la alcanza a ver en ese momento. Luego de este hecho, ¿qué le dijo su esposa? ¿Ella empezó a ver lo mismo o usted...? No, ya se asustó total, o sea, ya vio la misma sombra que yo estaba viendo en ese momento. Después nació mi hija, y en ese momento ya está embarazada, nació mi hija, y las parálisis del sueño se fueron, y la sombra pues no volvió como a molestar. ¿Algún tipo de, no sé, como de trastorno? Porque hay que analizar primero ese punto de vista, ¿no? Si no es un trastorno del sueño, porque médicamente se le conoce como un trastorno, o definitivamente usted puede tener un don y está conectado simplemente y espiritualmente a su esposa. Ahora, que haya emergido de allí una entidad, eso ya no lo adaptaría al fenómeno que te está pasando, sino totalmente diferente, ¿sí? Sí. Puede ser un fenómeno fortuito. Y es que eso siempre lo hemos aclarado aquí. Nosotros pensamos que lo que se aparece son entidades, en la mayoría de los casos siempre se asocia a una entidad conocida de un familiar o de alguien. Pero pocos conocen que detrás de incluso de los viajes astrales hay entidades de tipo interdimensional que logran pasar demasiadas barreras y conectarse con personas que de alguna manera tienen una misión específica aquí. Entonces, eso sería como la respuesta que te podría dar respecto al fenómeno. Muchas gracias. Vale. Bueno, gracias a usted. Incluso, Dani, hay una serie que es la Maldición de Hill House, la de Netflix, que toca este tema. Yo la quiero ver. No les voy a hacer spoiler, pero toca Pague Netflix, hombre. Sí, pague Netflix. Sí, toca muy presente este tema, la parálisis del sueño, de una manera bastante tétrica. Y plantea la posibilidad que tal vez la sombra que uno ve en esas noches cuando usted tiene esa parálisis pueda ser usted mismo. Es momento de que pienses muy bien las cosas. Estás a tiempo de apagar el radio o dejarlo encendido si tienes los nervios suficientes para soportar lo que viene. Llega la creepypasta del cartel paranormal de la Mega. Esta hora sucedió el 2 de noviembre de 2007. Estaba en mi cuarto, el cual se encuentra en el segundo piso de mi casa, justo en medio de la que era la habitación de mi hermano, y la que hasta hace unos años era la habitación de mis papás. Desde hacía horas estaba, como siempre, pegado al internet, ya que al no tener televisión por cable y no ser precisamente un fanático de la televisión, todo me parecía aburrido. Como a las 9 de la noche, ya aburrido de ver videos de cualquier babosada en YouTube, me conecté a mi chat y encontré ahí al hermano de un amigo, el cual me pidió que le ayudara a instalar un antivirus. Estuve explicándole paso a paso, ya que no tenía ni idea de cómo se instalaba primero el susodicho antivirus y luego su clave, y sin darme cuenta fue pasando el tiempo. Para eso de las 11:30 de la noche tenía una revolución en mi estómago. Mis lombrices estaban casi devorándose entre ellas, y haciendo memoria me di cuenta que me había olvidado comer. Mis papás tienen un pequeño restaurante, así que agarré mis llaves y me fui para allá, tratando de no hacer ruido para no despertar a mi mamá, quien dormía en la planta baja de la casa en su cuarto. Aún siendo ateo, a los muertos, espíritus o como ustedes guste llamarles, les tengo una mezcla de temor y respeto, debido a todo lo que he vivido desde que era pequeño. Así que de haber sabido qué fecha era, quizás no habría salido de mi casa. Pero en mi familia no celebramos el Día de los Muertos, ya que somos colombianos en medio de la cultura mexicana, y pues yo soy ateo.
Así que es un día normal para nosotros, contrario a muchas casas mexicanas en las cuales se preparan altares con ofrendas y comida y regalos para los muertos grandes el día 1 de noviembre. Hay comida, dulces y juguetes para los chiquitos el día 2. En mi casa nunca se hace nada de eso y esas fechas pasan como si no existieran. En fin, me dirigí al restaurante pequeño donde estaba mi papá viendo la tele en nuestra mesa de siempre. Se sorprendió de verme a esa hora y le dije que era porque tenía muchísima hambre y me dio 2 tamales que le habían regalado. Me sugirió hacerme unas guajolotas, que son tortas con tamal dentro. Así que fui a la cocina a hacerme eso. Devoré esas tortas, lo bajé con una gaseosa y me quedé un rato platicando con mi papá, hasta que vi que era la medianoche, así que le dije que ya me iba. Me ofreció llevarme en la camioneta, pero estando en casa cerca le dije que mejor caminaría. Estando ya como 1,5 cuadras de mi casa, vi un muchacho parado afuera de la casa de doña Elena, la vecina de enfrente. La verdad, no queda justo enfrente de la mía, sino una casa a la derecha. En casa de doña Elena nunca acostumbran a prender sus luces de noche, así que el muchacho me miraba y me miraba, con las manos en la cintura, entre las sombras creadas por las lámparas de la calle. Pensé que era alguno de los familiares de ella y en ese momento no le di mucha importancia, pero seguía mirándome fijamente y ya era hasta incómodo. Recuerdo que hasta me reí pensando si le gustaba o algo por el estilo. Seguí caminando con extrema lentitud y al llegar a la esquina de mi cuadra comencé a sacar mis llaves. Todo era normal, pero ese muchacho me miraba y yo trataba de fingir que no me interesaba, mientras de reojo lo observaba y sentía su mirada encima. Al acercarme al portón de mi casa, no sé por qué volteé a mirar hacia la casa de doña Elena, y ese muchacho estaba parado como 1 metro de la puerta de metal que estaba cerrada. Los cristales eran lo único blanco entre las sombras. Todo pasó en unos segundos. Yo apuntaba mi llave hacia el cerrojo mientras lo miraba, tratando de distinguir su cara y preguntándome qué tanto me veía. Pero estaba muy oscuro donde él estaba y seguía mirándome. Incluso se había volteado en su lugar para mirarme descaradamente. De pronto, volteé un segundo para abrir el portón de mi casa de una vez y poder entrar, y al voltear de nuevo hacia donde él estaba, vi cómo se daba la vuelta hacia la puerta. Luego, di un paso hacia ella despacio y atravesó la puerta de un salto. No lo podía creer. La puerta estaba cerrada. Yo la había visto y él claramente la atravesó. Casi muriéndome del susto, empecé a dar espadazos desesperados a la cerradura con mi llave sin atinarle. Quería llorar, morirme, desaparecer. En lo que me pareció una eternidad, logré abrir el portón de herrería y entrar. Por más que me decía a mí mismo que no debía volver a mirar, no pude evitar ir otra vez allá. Afortunadamente no vi nada más. Ya un poco más tranquilo en mi cuarto, acostado en la hamaca y aún sin poder creerlo, empecé a preguntarme ¿por qué? Fue cuando vino a mi mente que era 2 de noviembre, Día de Muertos en México. De haberlo recordado, no habría salido jamás de mi casa. Envíe sus historias, por increíble que parezcan, al cartel de la Mega, Cartel Paranormal. Estás oyendo el Cartel Paranormal de la Mega. Te invitamos al Polyfest el próximo sábado 19 de enero a las 11 de la mañana. Ven con tu grupo de amigos y disfruta un día lleno de actividades y música con Raycon, el DJ internacional Mick Mish y artistas invitados. Inscríbete en poly.edu.co y si te matriculas en el Poly entre el 14 y 18 de enero recibirás un bono de 200,000 pesos. Somos diferentes, somos Poly, vigilado Mineducación. En Reto 4 Elementos quedaron 6 equipos, pero en pocos días llegará Colombia Reta. Personas como tú fueron escogidos para afrontar un nuevo reto, competir junto a los equipos de famosos que ya están en la isla y con la ilusión de hacer historia. Reto 4 Elementos, Naturaleza Extrema. Lunes a viernes, 7:30 de la noche, por RCN, nuestra tele. En tu próximo viaje a Cartagena, descubre a Cartagena de una manera única e inigualable a bordo de nuestros buses turísticos de 2 pisos. Compra ya tus tiquetes ingresando a www.turismocartagena.com.co o llamando al 655-2018. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no tirar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazón.
invitamos al Polyfest el próximo sábado 19 de enero a las 11 de la mañana. Ven con tu grupo de amigos y disfruta un día lleno de actividades y música con Raycon, el DJ internacional Mick Mish y artistas invitados. Inscríbete en poli.edu.co y si te matriculas en el Poli entre el 14 y 18 de enero recibirás un bono de 200.000 pesos. Somos diferentes, somos Poli, vigilado Mineducación. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. No necesitas ser un detective profesional para rastrear tus envíos. Ahora con Servientrega puedes hacerlo fácil y en tiempo real. Ingresa a servientrega.com y listo. ¿Qué esperas para rastrear el tuyo? Servientrega, Centro de Soluciones. De corazón, gracias. Aplica condiciones y restricciones. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. Las puertas del más allá se abren. En el cartel paranormal de La Mega. Restan 5 minutos para las 11 de la noche en este jueves 17 de enero. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas, continúo acompañándolo a usted. A mi lado Juan Palaguna y Edwin Roles la noche de hoy. Antes quiero contarle que Concentrix busca agentes bilingües para campañas de salud, soporte técnico, moda, ventas y servicio al cliente. Preséntate de lunes a viernes en Bogotá, en la calle 127, número 7A28. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, escoge bien, escoge Concentrix. Bueno, entramos en la recta final de esta noche, un cartel que ha traído una versión extended para la noche de hoy. Hemos decidido dejar los huesitos a un lado, pues el cartel está de luto. Pero les hemos traído a ustedes el cartel paranormal. Historias, eclipses, cartas astrales, diferente información, creepypastas y bueno, y todavía restan más cositas para esta recta final. Edwin Roles ha venido hablando de rituales. Sí. Rituales, muchos creen en ellos, otros no. Algunos lo han practicado, otros les genera temor hacerlos. Pero claro, en los rituales entra de todo. Roles nos ha ido hablando un poco más allá de los rituales de la brujería y todo esto. Hay un ritual que les llama muchísimo la atención, no estoy viendo para qué lo hagan, pero es el famoso ritual de venderle el alma al diablo. Uh-huh. Ya ahorita le voy a preguntar algo sobre esto a Roles. Aquí en la pregunta, ¿qué ritual conoce usted? ¿Cuál ha practicado? Responde acá Cristina. El del escondite con un muñeco. Trata sobre torturar. Si se puede decir, ya que le clavas agujas a un muñeco, después lo metes a una bañera, le pones un cuchillo y lo escondes. Sí, sí. Y el muñeco, ojo, no, y se esconde uno. Sí. El muñeco lo busca uno. Pero debes tener mucho cuidado porque si te encuentra te puede clavar el cuchillo. Y si le ganas, es decir, si pasa como un lapso de tiempo y el muñeco no te encuentra, ganas y pides.
puedes pedir 3 deseos. Esto es de origen japonés. ¿Alguna conocía este ritual? Sí, se llama el Hitori Kakunembo. Es como un challenge paranormal nacido en Japón. Uno generalmente hace un muñeco, lo rellena de arroz y aparte del relleno... ¿Un muñeco pensando en alguien? ¿Un muñeco de uno? ¿Un muñeco cualquiera? Un muñeco cualquiera. Okay. Lo rellena de arroz. A ese muñeco le pone algo suyo. Ya sea una prenda, un pedazo de pestaña, bueno, algo suyo. Y hace un ritual. Generalmente lo puede poner en un balde. Pone unos cuchillos, ya les voy a explicar bien el tema. Y al muñeco es como jugar a las escondidas. Lo hacen determinadas horas, en una hora puntual. Y esto es como una invocación, es como jugar con una ouija y tener un muñeco vudú. O sea, es jugar a la ouija con un muñeco. Usted juega a las escondidas, le mete, por decirle así, 3 puñaladas a este muñeco. Es como si lo hubiera encontrado jugando a las escondidas y le dice, bueno, ahora le toca a usted. Y usted deja el muñeco, obviamente hay un previo ritual, en fin, que no lo tengo muy claro, y sale a correr y se esconde. Y se tiene que ir moviendo por varios rincones del lugar donde usted lo haga, ya sea en su casa o ya sea en un bosque, bueno, donde quiera. El final del juego, o sea, mejor dicho, usted tiene que tener mucho cuidado porque muchas veces invoca cosas que no debe. Y ya sean, incluso en internet hay varios videos de personas que se han llevado buenos sustos frente a este reto. Tiene varias fases y realmente es muy peligroso porque hay gente que manifiesta que le pasan cosas, no con el muñeco, no es que el muñeco pues se levante y se vaya detrás, es el simbolismo del muñeco, pero les empiezan a mover cosas, mientras se esconden se pueden prender o apagar cosas. Tiene que jugar a oscuras, a propósito, juega a las escondidas a oscuras, entonces le mete un grado de miedo al tema del muñeco, del Hitori Kakunembo se llama ese ritual. Muy bien, gracias por ese aporte en la cuenta @libro del cartel en Instagram, hablando de rituales. Acá dice, hay rituales donde las personas se pueden convertir en el animal que ellos quieran, dice Paloma. Se habla mucho en el tema de las brujas, ¿no? Sí. Los rituales que hacen las brujas para convertirse, bien sea en aves, en perros. Dicen acá, también está el ritual de las velas para el que quiere ver espíritus, dice Karen. Sí. Dicen acá, conozco muchos, pero el que me ha funcionado y le tengo mucha fe es bañarse con sal marina. Esto sirve para sacar las malas energías y trae buena vibra, dice Isacris. Ritual del 23 al 24 de junio, la famosa noche de San Juan. Cuenta la historia que a las 12 de la noche se puede ver el rostro de Satanás dispuesto a ofrecer un buen trato por un alma. Se necesita un espejo, 2 velas blancas y agua. Roles, hablando de los pactos con el demonio, sí, que son muy polémicos, muchos creen en ellos, otros no. Se dice que al hacerlos usted le van a conceder lo que quiera en la vida. Sí. Lo que pasa es que el contrato con el diablo dice que, bueno, él le dará todo en la vida, lo que usted le pida. Ahí sí, como dicen, salud, dinero y amor y todo, fama, riqueza, pero que cuando usted muera, usted será para siempre del diablo. Sí. Claro, nosotros en este plano no sabemos ni qué viene después de la muerte, no sabemos qué es la eternidad, no sabemos qué es el cielo o el infierno, y por ende, de pronto no nos asustaría firmar un contrato así, decir, no, deme a mí todo en vida, que no, todavía vivir 80 años, mejor dicho, la berraquera de la vida. Pero qué tal que esos 80 años sea tan solo una milésima de segundo de lo que viene. Sí. Y después de morir, que llegue este hombre y le diga, bueno, vengo a cumplir el contrato. Ya usted tuvo todo en vida. Ahora, pues llegó el momento de que usted sea mío. Y se mena que eso sean años y años y años de sufrimiento. Roles, que sabe respecto a los pactos con el demonio. Bueno, hay muchísimas leyendas, yo podría decir urbanas, con el concepto del demonio. Hay muchas personas que dicen tener conocimiento de todo el entramado, de lo que equivale a abrir astrales del bajo, ¿no? O bajo astral, como es conocido. Muchas personas dicen que a través del famoso libro de San Cipriano,
a través de diferentes libros como el del dragón rojo, la gallina negra, el gran grimorio, logran establecer el contacto directo con las entidades del bajo astral. Pues, como lo decía Tripón, realmente yo no he conocido personalmente estos rituales y he comprobado que sean verdaderos. O sea, vamos a ser sinceros, vamos a aterrizar el tema. Muchos, como por ejemplo el gran youtuber Dross, ha intentado hacer diferentes rituales en su canal de YouTube. ¿Para qué? Para tratar de demostrar si definitivamente existen o no. Y siempre uno se lleva la sorpresa de que no se mueve nada, no pasa nada, estando uno solo en la casa. Y estoy diciendo que uno graba solo en la casa porque eso se sube posterior, no es que se esté haciendo en directo para que las personas vean ese ritual ni nada por el estilo. Pero en algunos libros antiguos, por ejemplo el Maleus Maleficarum y otros libros que pertenecen a esta línea de la brujería, alegan decir que las únicas personas que tienen contacto directo con el diablo son las brujas, que se les denomina las novias del diablo, o se le denomina la bruja la novia del diablo. La bruja realmente establece una especie de grupo. Ese grupo se conoce como coven y sus reuniones se conocen con el nombre de Sabbat. Se obedece a Sabbat, tal vez por el sábado, porque se puede considerar sagrado, porque tal vez se puede considerar clave, pero el Sabbat es la reunión de este tipo de mujeres para todo consumarlo en el famoso aquelarre. De allí surgen muchas de las entidades por las cuales dicen en los libros en donde está consignado que definitivamente ellas pueden llegar a establecer el contacto, pero uno no logra establecer el contacto directamente con Lucifer. Lucifer tiene esbirros, también Lucifer tiene unos ciertos grados y parámetros que se obedecen a través del ritual satánico, pero vamos a partirlo de dos maneras. Una cosa es el ritual satánico, y otra el ritual satanista, muy diferente al vandalismo, que yo lo considero así porque realmente no se concibe absolutamente nada. ¿Qué es el satánico o el satánico que practica este tipo de rituales? Pues sencillamente la persona que dice que sacrificando un gato negro a las 12 de la noche se puede concebir tener contacto con alguna de estas entidades del bajo astral. Para los que han estudiado la demonología, se sabe muy bien que al mismo tiempo, como se conoce la estructura celestial o el alto astral, con sus correspondientes personajes, por decirlo así, vamos a colocarle ese nombre, el infierno también tiene otros personajes. Entonces, si por ejemplo arriba se obedece a una tríada, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el bajo también hay una tríada que pretende burlarse y establecer completamente lo contrario a la luz, simbolizando la oscuridad. Entonces estamos hablando que muy seguramente pueden estar allí catalogados Belcebú, Astaroth, Baphomet, que son entidades que hemos nombrado, que algunas personas dicen haber establecido contacto. Para la muestra un botón, no sé si ustedes recordarán el caso de Josué, una persona en México que parece ser, después de haber tenido una situación tremenda a nivel económico, una situación en la cual él no levantaba cabeza, no daba pie con bola prácticamente, y en el desespero decide venderle el alma al demonio. Para ello, el hombre trató de consultar todo lo habido y por haber en el tema del satanismo, logrando así establecer contacto con un representante, con uno solo, llamado Lucífugo Rofocale. Se supone que Josué, intentando llegar a establecer el contacto con él, logró a través de algunos rituales tener la palabra o tomarle la palabra al denominado Lucífugo Rofocale. Cuando este hombre ya tiene el contacto pleno, Lucífugo se ríe de él porque lo primero que le dice es: ¿qué necesitas? Pídeme lo que quieras. Y lo único que Josué plantea es: yo quiero plata. Lucífugo obviamente en ese contacto dice: pero bueno, o sea, yo te puedo dar más, yo te puedo dar, no sé, reinos, te puedo dar una presidencia, te puedo establecer como dueño del mundo. No, yo solo quiero plata. Y Lucífugo, según Josué,
le logra establecer el contacto con una sola condición: que él tome la vida de alguien, de un ser querido que él quiera mucho, para que se la dé a él en muestra del pacto. A lo que accede Josué, cuando Josué se toma su buen tiempo para pensar un poco a quién asesinar, pasa por todos los miembros de su familia, hasta que él en últimas decide asesinar a su abuela ahogándola con un pañuelo, colocándoselo en la boca. Esto transforma la mentalidad de Josué. Ya Josué pasa de ser una persona tal vez benévola a una persona que en ese momento mira cómo se siente tener el poder de quitarle la vida a una persona o de parar y dejarla vivir. Eso ya prácticamente transforma el caso de Josué. Es especulativo el caso. Primero que todo porque hay cosas que no concuerdan, hay otras cosas que vinieron al caso en la cual fallecieron personas que eran muy conocidas dentro de los medios de comunicación en México. Pero, ¿qué conclusión sacamos al respecto? ¿Será que es posible que nosotros le logremos tomar la palabra a una entidad, en el caso de que existiera, con tanta fuerza, con tanto poder, como para que se digne a darnos a nosotros unos simples mortales, que nos puede matar un ladrillo, que nos puede matar una caída, un resbalón, a una entidad energética que tiene tanto poder y que algunos aseguran tener la capacidad de canalizarla? O sea, si eso hace parte de los rituales, pues la verdad nunca los he conocido. Sé que las etnias antiguas lo lograban hacer a través de unos rituales de invocación muy ocultos que hasta la fecha no se ha sabido de ellos. Lola Mega, buenas noches. Aló, buenas. Sí, ¿con quién hablamos? Perdón. Bueno, tranquilo. Bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Cuéntenos su historia. Bueno, historia como tal, no, pero sí voy a contar algunos rituales. Claro, adelante. Bueno, mira, en cuanto a los rituales, lo que acabo de decir Edwin Robles es cierto. Por ejemplo, yo en mi transcurso de corta vida que llevo, yo hice más de 300 rituales. Yo soy un pueblo donde la brujería existe. Por ejemplo, mi abuela era pitonisa, mi papá era santero y mi mamá pues leía las cartas. De hecho, yo fui iniciado en las ciencias ocultas. Desde niño tenía como 14, 15 años y yo me formé como mago negro. Pues no sé si ustedes han escuchado que es un mago negro, diferente a un brujo, un hechicero, algo así. Uh-huh. Sí, entonces, claro, cuando yo quise saber si realmente servía para ese oficio, porque me llamaba la atención, un día hice un pequeño ritual, el cual dije, voy a hacer este ritual a ver si me funciona, porque a mí me gustaba el arte como tal. Y de hecho hice este ritual con una joven, una chica que me gustaba, pues me llamaba mucho la atención, y de hecho el ritual a los 3 días comenzó a hacer efecto. Y yo me di cuenta de que yo servía para eso. Entonces, después yo le comenté a mi mamá, entonces ella me dijo, hijo, tú debes de tener vocación para esto. ¿Te gustan las ciencias ocultas? ¿Te gusta practicar lo que tu papá practica, lo que yo hago, lo que tu abuela hace? Y yo le dije, sí, a mí me gusta, porque yo quería, estudiar las ciencias ocultas. De hecho, después yo dije, bueno, me toca hacer un ritual más a fondo, más profundo, a ver si realmente estoy en capacidad para lograr lo que yo quiero. Entonces ya era un ritual donde yo tenía que ser temerario. Temerario quiere decir que podía vencer el temor, el miedo ante ese ritual, porque era un ritual muy pesado. Entonces el segundo ritual que yo hice fue coger un gato negro. Ese gato negro se coge a las 12 de la noche, un día a la semana, que no voy a decir qué día es, me lo voy a reservar, y degollar al gato. Es un gato negro que toca degollarlo
Después de eso, toca tomarse esa sangre, coger un algodón y taparle los oídos al gato con ese algodón, pero tienes que forrarlo con una cinta negra. Después de que haga ese procedimiento, debes de llevar ese gato cerca a tu casa, la parte más cerca a las 12 de la noche, pero que no te vayan encerrando el gato, que nadie te vea. Cuando tú enterres ese gato, el domingo debes de ir a echarle agua, a regarle agua, así son vasos con agua, el domingo a la misma hora, a las 12 de la noche, durante 6 días. El último día que tú vayas a regar ese agua, ese día tienes que ir preparado y tienes que ir dispuesto a echarle el agua al gato, donde está cerquita, donde está enterrada. Eso sí, se te van a presentar miles y miles de fantasmas, espantos, te van a atormentar. ¿Con qué objetivo? Para que tú desistas de regar el agua el último día. Es sencilla la respuesta. ¿Por qué ese día te van a atormentar? Porque si tú llegas a echar el agua el último día, así los fantasmas se te aparezcan, los demonios te quieran atormentar o sembrarte el pánico, el miedo, tú lo llegas a doblegar. Es decir, el demonio queda al servicio tuyo. ¿Y por qué ellos hacen eso? Se te aparecen porque no le agrada al demonio ponerse al servicio de nadie, menos del ser humano. ¿Sí me están entendiendo? Sí, señor. Sí. Entonces, cuando tú haces eso, automáticamente ya el demonio queda a tu servicio y tú lo puedes manejar, lo puedes doblegar y ellos quedan a tu disposición y tú puedes hacer con ellos lo que tú quieras. Ese es un ritual que yo hice y ese ritual fue 100% y funciona al pie de la letra. Y el demonio queda doblegado ante ti más de 2-3 meses hasta que tú lo decidas y tú lo puedas soltar. Ese es uno de los rituales que se hacen para poner al demonio al servicio de uno. Bueno, pues es un ritual, no sé, o sea, también está dentro de la polémica, diría yo. ¿Por qué? Porque por lo menos yo nunca he logrado y he estado presente en rituales más o menos de esa misma línea. No sé si de pronto es porque los estén ejecutando mal, pero no he visto el primer demonio, el primer cachudo, el primer representante del bajo que se presente físicamente. Mire, por ejemplo, investigadores españoles de la talla de Iker, que estuvo en su momento en Cuba haciendo una investigación con Miguel Blanco, con otros investigadores, para comprobar si definitivamente en Cuba los rituales de algunas de las etnias que viven allí logran aparecer un demonio, un diablo. Y a veces se caen ellos alistando, por ejemplo, hilo de ilusionismo, elementos para acercar de pronto a alguien que esté manejando, no sé, disfraces o se esté disfrazando, pero que decepcionan al punto de que realmente hacen ver que la cosa no es real. Digo, yo sí respeto mucho el tema de los rituales porque por más de que yo no los haya visto, eso no quiere decir que no existan, eso no quiere decir que no sean reales. Pero en la invocación a entidades del bajo no creería que sean esos mismos gestores, los principales, estamos hablando de las cabezas, los que se aparezcan allí. Tal vez sean de pronto esbirros, o tal vez sea algún tipo de otra entidad que se hace pasar por mala, pero comprobarlos es complicado. Y ahora en el cartel paranormal de la Mega, el escritor de novelas y cine de terror, Álvaro Vanegas, presenta su recomendado. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de El Cartel de la Mega. Mi nombre es Álvaro Vanegas. En Instagram me encuentran como @AlvaroEscribe. Y les cuento, acabo de salir, en este instante todavía estoy dentro del centro comercial, acabo de salir de ver Glass, la tercera parte de la trilogía de Shyamalan. Es decir, empieza con El Protegido, Unbreakable, sigue con Split, Fragmentado, y ahora Glass, que significa algo así como vidrio, ¿no? Bien, les cuento, a mí me encantó la película. Tiene un primer acto maravilloso,
de verdad muy lleno de acción, súper bien planteado, como el inicio, como qué es lo que está sucediendo con cada uno de los personajes. Un segundo acto bastante reflexivo, lleno de diálogos que para algunas personas podría llegarse a considerar lento, es más bien pausado, que es algo distinto y que es necesario para poder llegar, digamos, con todo este montón de pistas al tercer acto, que es una cosa maravillosa. El clímax de la película es increíble y como raro además Shyamalan, que es el mismo de Sexto Sentido, de Señales, de La Visita, de La Aldea. Entonces, como siempre, él nos tiene acostumbrados a unos giros increíbles y esta película también los tiene. Tiene un par de giros. Hay un giro enorme que uno dice, bueno, este es el giro final, y no, resulta que al final, ya como el epílogo de la película, entonces hay otro gran giro que voltea toda la torta. A mí me encantó, por ahí leí, y como que hay gente que de pronto no le gusta tanto el final es como medio controversial. A mí personalmente me encanta porque siento que es un final que es una especie de celebración del potencial humano y de lo que podemos llegar a ser los seres humanos si de verdad nos libramos de tantas ataduras que tenemos en la cabeza. Imperante, es muy importante que vean primero El Protegido y que vean Split después. No se vayan a venir a ver esta película sin haber visto esas dos antes, porque va a haber un montón de cosas que sencillamente no van a entender. Les pido disculpas, si de pronto hay mucho ruido alrededor, pero es que, como les decía, todavía estoy en el centro comercial y les quería hablar después de ver la película, así como recién, como fresca todavía en mi cabeza, hablarles de Glass. Muchas gracias, como siempre, a Tres Palacios por este espacio. A todos los oyentes que todas las noches me escuchan y me escriben y me dicen que les gustan mis recomendaciones, que incluso que leen mis microcuentos en Instagram, de verdad muchas gracias, y como que dicen, hey, me gusta, súper chévere, de verdad me veo a ustedes los oyentes, me veo a ustedes los lectores. Recuerden que en Instagram, en @AlvaroEscribe, les dejaré el póster de la película y en Twitter les dejaré el tráiler para que lo busquen. Entonces @AlvaroEscribe en Twitter, @AlvaroEscribe en Instagram. Y por supuesto, recuerden, yo soy escritor, entonces hoy les quiero recomendar un libro de zombies. Si a ustedes les gustan los zombies, tienen que comprar este libro. De verdad, si a ustedes les gustan las historias de zombies, este es el libro para ustedes. Se llama Virus y está en Panamericana. Virus en Panamericana. Listo, Álvaro Vanegas, Virus, ustedes van, lo encuentran. @AlvaroEscribe y muchas gracias. Sigan sintonizados. Gracias, Álvaro Vanegas, recién salidito de cine y recomienda entonces la película. 11:21, avanzamos hablando de rituales, historias. Si usted quiere llamar a contar una historia, opinar sobre rituales, hacerle una pregunta a Roles, lo puede hacer al 031-232-2124. 031-232-2124. Acá le hace una pregunta a Roles y es, señor, ¿qué libro recomienda respecto a los rituales? Bueno, hay uno que se llama Rituales y Magia. Es un libro de 1983 y ese libro lo escribió Arturo Weiler. No sé si de pronto se pueda conseguir en PDF, ya es bastante antiguo. Y de pronto los rituales básicos, ¿no? Hay una señora de edad, se llama Celia Blanco. Ella ha escrito sobre el cuento de la magia yoruba, pero es alguien que tiene muy bien centrada la idea de lo que realmente se hace a través de esos rituales, de cómo se conocen a los orishas de sociedades, y nos hace ver realmente esto así. Hay algunos que creen en varios dioses y a ellos se les dicen politeístas, o a los que, por ejemplo, la religión católica enseñó a uno solo y se le llama monoteísta o el monoteísmo. Y el sincretismo, que alguna vez lo hablamos aquí, fue lo que hicieron precisamente estos esclavos del África cuando llegaron acá a nuestras tierras, a España también. Pero los españoles lo que hicieron fue raptarles o robarles su esencia, porque ellos ya tenían otro concepto de dioses. Ellos ya tenían un concepto más europeo, más centrado en sus creencias de acuerdo a los reyes, y prácticamente les prohibían a estos esclavos creer en lo que ellos tenían. No, usted no puede creer ni en Babaluayé, ni en Orunmila, ni en Shango, ni nada de eso. Entonces, ¿qué hicieron estos esclavos? Pues cambiémoslo. Pues si estos manes dicen que creen, por ejemplo, en la Virgen María, entonces utilicemos al niño de Atocha, a la Virgen de Regla, a San Lázaro, y ustedes van a escuchar incluso canciones de música tropical
sobre todo música tropical, música salsa, en donde se camufla perfectamente el sincretismo, pero de alguna manera se le alaba a estos orishas. Entonces esto es bueno, hay muchos libros, mucha bibliografía que yo estaré colocando en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Robles Edwin, que es en Instagram, en @Robles_Edwin, en Twitter, para que cada uno de ustedes pues se vaya dateando un poco más. Lola Mega, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Edinson Olarte de la ciudad de Bucaramanga. Edinson, bienvenido al Cartel Paranormal, cuéntenos su historia. Igualmente, mire, tengo una preguntita para Edwin. Sí, señor. Mire, Edwin, resulta y pasa, y creo que también tengo unos dones. Resulta y pasa que estaban en Navadero con un amigo y a él le hicieron trabajo de brujería. Y él tiene una cadena en acero y tiene un Cristo de protección. Entonces, él me lo enseñó y me lo puso en la mano. Sí. Cuando yo lo cogí en la mano, me llegó un olor a formol, y yo me puse helado. Entonces yo se lo entregué inmediatamente. Y también tengo un primo que a la misma hora que yo sentí el olor a formol, eran 2:30 de la mañana, él también lo sintió. Y él sí tiene dones también de ver espíritus, porque él estudiaba para cura en Venezuela. Y un señor le dijo: usted tiene ese hermano porque usted tiene un don muy especial y a usted lo quieren usar para cosas muy malas. Bueno, importante eso, ¿no? Ahí hablamos del espiritismo venezolano, hablamos de algo que le tenemos que dedicar todo un programa, que son las protecciones, porque muchos creen que las protecciones en estos materiales, en oro, en plata, en cobre, en bronce, en hierro, protegen, ¿cierto? Y a muchos de ellos ya les han dado trascendencia. No sé si de pronto usted recuerde la famosa cruz de Caravaca, una cruz muy extraña que en la década de los años 80 se fabricaba en metal normal, a veces en metal quirúrgico, en 7 metales, y que al colocársela a diferentes personas a las cuales no se les había hecho la ritualización, le quemaba la mano y comenzaba a salir un aroma similar a lo que nos dice nuestro amigo, e incluso a azufre. Yo no sé, o sea, si el proceso químico que tienen estos metales causa eso, si meterlos en las bolsitas respectivas, que son unas bolsas de terciopelo, hacen que estas cruces huelan de esa manera. Yo la verdad no he visto, no he hecho un análisis profundo de la temática, pero lo cierto es que algunas personas manifiestan que cuando tienen, por ejemplo, cadenas de oro o de plata, la cadena se totea sin ninguna razón, o la cadena se negrea, ¿sí? Se negrea en alguna parte, o incluso mandan soldar la pieza e increíblemente la pieza se vuelve a partir. Después de tener un punto de soldadura que pues sabemos, se supone es para que esto no le vuelva a suceder, pues que se reviente, pero pues es que a veces estamos hablando del cobre o estamos hablando de hierro, que es un poco complicado para que se parta o para que se doble, pero he visto personas que me han entregado en la mano protecciones de este tipo. Obviamente ahí también tenemos que hablar de la simbología que tengan, porque por ejemplo está el tetragramatón, que es la especificación de la misma estrella de 5 puntas. Está por ejemplo la estrella de David, que son 2 triángulos unidos. Hay muchos símbolos, ¿no? Hay muchos símbolos, incluso algunos llevan inscrito a manera de protección hebreo, a manera de protección árabe. De pronto algunas, como la medalla de San Benito, que no sé si ustedes la hayan conocido, muy famosa de por sí, muy famosa para las personas posesas. El San Benito protege al poseso y ayuda a que el poseso pueda normalizarse, pero hasta cierto punto tocaría analizar muy bien la dirección del dogma que tenga, la creencia que tenga cada persona, porque yo no puedo disertar sobre la creencia popular de cada uno y lo que tenga respecto a la protección. Hablamos de rituales en el Cartel Paranormal. Si usted quiere llamar, hacerle una pregunta a Robles sobre rituales, contar qué ritual ha practicado usted o contar una historia, puede hacerlo. La Mega, buenas noches. Ya, no, muy buenas noches. Sí, ¿quién habla? Hablas con Jason. Jason, bienvenido al Cartel Paranormal. Antes de una historia, si es que la tiene, ¿ha practicado alguna vez un ritual? Sí, yo he practicado muchos rituales porque yo también soy una persona que manejo dones espirituales y atiendo consultoría y
Y hay veces cuando uno tiene pacientes que con problemas y todo eso, y esos problemas son bastante fuertes, eso lo contamina a uno, esa parte espiritual, lo negativo. Entonces yo también he hecho rituales de limpieza, por decirlo así. Y usted dice que usted ofrece servicio y todo, ¿y cuál es el don que usted tiene? ¿Qué ofrece usted? Bueno, de los dones que yo más manejo es la percepción extrasensorial y la comunicación con personas fallecidas. O sea, usted limpieza puede, de casas. usted puede hablar con muertos. ¿Y ese don de hablar con muertos, cómo lo descubrió? ¿Desde qué edad lo tiene? Pues yo lo descubrí aproximadamente unos 12 años. O sea, yo tengo 23 años y más o menos como de los 10, 11 años empecé a ver cosas que no eran normal y entonces yo fui al médico. Sí. Y entonces estuve con el psiquiatra y todo eso y no encontraron una razón que era pues no normal. Entonces pues me mandaron unas pastas y todo eso y eso no me sirvió porque yo seguí lo mismo. Sí. O sea, yo inicié viendo cosas raras así, como sombras y todo eso, y hay veces hasta yo le preguntaba a personas que estaban a un lado mío que si habían visto sombras así, y esas sombras que yo veía, negras, blancas y varios colores, y esas personas me decían que no, que yo no veía nada, y si sentían cosas raras, eso es lo que me decían ellos. Y usted a la hora de hablar con un muerto, ¿cómo logra esto? ¿A través de un nombre? ¿Los ve todo el tiempo? ¿Está viendo usted fantasmas? ¿Cómo es ese ejercicio? Pues yo últimamente he aprendido a controlar el don, o sea, lo he aprendido a cerrar y todo eso, para que no me molesten en ciertas ocasiones. Por ejemplo, yo trabajo también, cuido fincas. Sí. Y en ese momento pues ando solo y todo eso. Y yo a veces me toca la ronda a ciertas cosas que hay que cuidar y escucho muchas voces, veo sombras, cosas así, lo llaman a uno, dicen palabras y uno voltea, mira y no ve nada, pero sí siente esa presencia. Y por ejemplo, cuando alguien quiere una comunicación, que usted le ayuda a comunicarse con la mamá, con el hijo, con el hermano, ¿usted cómo logra eso? ¿Usted los llama a través de su nombre y esos fantasmas vienen o cómo es el ejercicio? No, el ejercicio, pues, lo primero le pediría el nombre completo de la persona, sí, que ya falleció, y la fecha de nacimiento y todo. Y yo abro como una especie de un portal dimensional. Sí. Desde aquí yo pido los permisos espirituales, lo normalito, y después ya empiezo a hablar con esa entidad. De la forma de que yo lo hago es, hay veces los escucho, y más que todo es percepción extrasensorial. Y lo que yo logro sentir es que la mayoría de las comunicaciones que yo he realizado, esas presencias quedan en algo como en un triángulo, no sé, como algo que se repite el último día de su muerte. O sea que no se puede comunicar con todas, sino precisamente las que quedan como penando. Hay unas que sí logran pasar a un campo como descanso. Sí. Hay otras que no logran. Entonces, esas entidades que quedan así como en estado de pena y todo eso, son las que más solicitan la ayuda espiritual, y entonces ya uno empieza a hablar con esa entidad y si alguien, o sea, la persona que está consultando, pues ya uno le da nombres, le da a entender lo que quiere decir la entidad, o hay muchas entidades también dicen que no quieren decir nada, que las dejen en paz. Yo respeto esa decisión de ellos. Y si usted habla con estas personas que han fallecido, ¿usted puede preguntarles lo que quiera? Sí. Usted Por cierto, yo también tengo que... O sea que usted debe saber qué hay después de la muerte. O sea, lo que yo he hablado con ellas, sí. Sí, pero hay varias situaciones que
Lo que yo no he logrado entender es que cada persona tiene un final diferente. O sea, hay personas que sí logran reencarnar, porque, bueno, eso es lo que me han dicho ellos. Los fantasmas le han dicho eso. Sí. Hay otros que sí se quedan como estancados, más que todo es cuando son muertes violentas y todo. Yo por ahí también tengo unas llamadas muy paranormales que tengo que enviarles a ustedes. Y hablan de, o sea, las llamadas es otro tema aparte, para explicarles bien y todo eso. Y cuando usted habla, y estas personas le han hablado de pronto del infierno, del cielo, que se encuentran con los seres queridos, que se encuentran con un Dios, algo así. O sea, no, ellos, yo creo que el infierno, el que llaman, o sea, de juego y todo eso, es como un plano de sufrimiento. Sí, pero perdón, pero a ver si me hice entender. No es lo que usted de pronto piense. Como usted habla con los muertos, mi pregunta es, ¿un muerto le ha dicho a usted, oiga, es que estaba en el infierno y es así? ¿Usted le ha preguntado a los muertos esto? Oiga, venga, me decía que usted le preguntó qué es después de la muerte y alguno le ha dicho si estaba en el infierno, en el cielo, ¿cómo son estos lugares? O sea, yo les he preguntado de esos lugares. Del infierno lo que me han dicho es que ninguna entidad ha logrado estar en ese lugar. Okay. Porque están como en algo de un juicio, están esperando algo. Sí. No sé qué será, si será el final de la humanidad. O sea, pues eso pasará millones de años o no sé cuándo pasará eso. Y dicen que es un lugar de sufrimiento y todo eso, de la cual sí se encuentran pues lo que llamarían demonios. Lo mismo el cielo, que el cielo es un campo de reposo, donde la cual no existe el tiempo, no existe nada de eso, no existe el comer, muchas cosas así. Y cuando usted ve los muertos, cuando logra esa charla con ellos, ¿cómo los vio usted? ¿Cómo fallecieron? ¿Personas comunes y corrientes? ¿Los ve, como nos han dicho que son los fantasmas, a veces como transparentes? ¿Cómo son ellos físicamente? Pues ellos tienen muchas formas, o sea, yo los he visto de muchas formas. Sí. Y cuando yo me comunico con ellos y todo eso, algunos los he visto transparentes, otros se ven sombra, otros no se ven, se sienten, así como un poltergeist, que le mueven cosas a uno y no sabe que hay algo ahí. Eso se siente de esa forma. Bueno, muy bien, pues interesante la historia de nuestro amigo, muchísimas gracias. El tener ese don de hablar con muertos y contarnos más cositas acerca de ese tema. Seguimos recibiendo llamadas en esta noche, 031-232-2124, y ya Roland nos va a hablar de otro ritual. Aló, la Mega, buenas noches. Bueno, no está, entonces en la 1. Aló, la Mega. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien, sí señor, ¿cómo está usted? Bien, gracias, muy amable. Bienvenido al Cartel Paranormal, cuéntenos su historia. Hermano, pues estamos al aire, ¿no? Sí señor, estamos al aire. Y bueno, le voy a contar una historia, pero pues me gustaría un poquitico de discreción. Sí, pero antes de que me la cuente, bájele por favor totalmente a su radio, si no se va a enloquecer usted ahí. Listo. Ahí todavía lo tiene, bájele por favor completamente y escúcheme por el teléfono. Ya está bajado totalmente. Listo, cuéntenos su historia. Bueno, un amigo mío se suicidó el 25 de diciembre y no lo pude despedir. Desafortunadamente, pues cuando me enteré del suicidio, estaba fuera de Bogotá. Pero, pues digamos que éramos muy allegados y he sentido, digamos, como que él me llama, la angustia como de preocupación, tengo la impresión, no sé si sea así, de que me pide ayuda. Hay una cosa, y es que él no creía en Dios. Él creía como en la evolución del ser humano, y en mis creencias pienso que como que el alma de él está en vilo o está
digamos, buscando ayuda o algún tipo de cosas de esas, ¿no? ¿Cómo le ha manifestado o cómo siente usted la angustia de él? Hermano, la verdad es que desde que me enteré del suicidio de él, nunca me lo he podido sacar de la cabeza, lo pienso, se ha manifestado. Le voy a hacer un ejemplo, bueno, le quería decir porque era un poco reservado, porque era muy demasiado conocido en Bogotá. Entonces me gustaría reservar un poco el nombre. No se preocupe. En este caso. No se preocupe, sin nombres. Exacto. Entonces, frente a eso, pues, él, digamos que fabricaba muchas cosas. Y me ha pasado mucho el caso de que lo que él fabricaba, a raíz del momento que él se mató, se han dañado. Se empezaron a dañar. Antes de eso nunca se dañaban. Después de eso se dañaron, digamos, con demasiada facilidad. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. Ahorita Laguna, similar a la de Laguna, él dice, le quiero preguntar, usted dice que no se lo ha podido sacar de la cabeza, pero usted en algún momento lo ha visto a él como un fantasma frente a usted. No, tanto como fantasma no, pero Ok. lo sueño, lo pienso y digamos que hay una vaina ahí que a raíz del momento en que supe digamos, del suicidio de él, todo el tiempo lo he pensado, digamos que no me ha dejado dormir y he tenido un tormento, digamos, con él, básicamente. También pienso que digamos, como es un sentimiento egoísta de pronto porque no lo despedí, básicamente eso. Sí. Pero sí lo he sentido, digamos, muy presente. Ahora, digamos que él era una persona, digamos, para nada egoísta, era una persona que nunca negó su conocimiento y así como sabía demasiado, le gustaba compartir demasiado su conocimiento. Y frente a eso, pues, era una mente demasiado, digamos, demasiado evolucionada y demasiado inteligente como para haber cometido lo que cometió. Entonces, tengo en mi mente o tengo en mi pensamiento que no creo que una mente tan superior como esa haya hecho lo que hizo. O sea, lo que usted está queriendo decir es que de pronto no se quitó la vida. Pues, Si no en se mi la- pensamiento, pero si no pues, se la digamos, quitaron. no. En mi pensamiento, Sí. en mi creencia, porque es que, digámoslo, él era un genio, ese man era un genio Aunque tristemente, y eso lo ha mostrado la historia de la humanidad, las mentes más brillantes y los genios, a veces son esas personas que más chocan con ellos mismos en un momento y hacen cosas que uno no creería y no entiende el por qué lo hicieron siendo tan brillantes, ¿no? Correcto, tienes razón, sí, pero digamos que ese man, digamos, era algo, aparte de que tenía tanto conocimiento, lo compartía con el resto sin pedírselo, digamos. Él le gustaba, la filosofía era el conocimiento libre y todo lo que sé yo lo comparto, sin cobrar, sin decir, sin nada. ¿Usted quiere aprender algo? ¿Cómo es? Diga, se lo doy y ya, listo. Ok, y desde el fallecimiento de él, ¿usted que se ha sentido con él metido en la cabeza todo el tiempo, las cosas que él fabricaba se le han venido dañando? En sus creencias, ¿usted ha tratado de hacer una oración por él, como darle ese descanso? Sí, le he dedicado unas cuantas misas en las que he estado y he tratado de decirle a Dios, bueno, que ilumine su alma, llévelo al bien, pero pues él no tenía ese conocimiento, esa creencia. Entonces, pues, O sea, lo he sentido más en mi cabeza, digamos, en mi corazón, en mi pensamiento, digamos, tal vez porque no lo pude despedir. Y yo le tenía un cariño como maestro, como jamás fue alguien. Siempre que le pedía ayuda, nunca me la negó, siempre me decía, se hace así, se hace esto, se hace aquello. Y aparte de eso, que era una persona muy correcta, muy en su raya, nunca, bueno, hablemoslo en
plata blanca, nunca aceptó un soborno, nunca le gustaban las cosas mal hechas. Fue un ser humano muy, muy correcto en su raya y esa es la razón del por qué no entiendo lo que hizo. No, y realmente... Era alguien y extremadamente correcto. Y es el gran misterio de muchas personas que se quitan la vida, de muchas porque de otras a veces es más lógico el por qué lo hicieron, pero otras no. Yo aquí lo único paranormal que veo es que las cosas que él fabricó, que usted tiene, se empezaron a dañar después de la muerte de él. Eso sí es extraño porque, bueno, lo normal es que uno queda afectado cuando un amigo, un hermano, el que sea, se quite la vida. Y yo creo que personas que tenían mucho afecto hacia él, pues quedan con la cabeza rayada, así como decimos, o sea, no debe ser fácil como usted, entonces, pero lo único extraño en esta historia paranormal es las cosas que se están dañando, que como usted decía, antes de la muerte él no se dañaban y él murió y las cosas empezaron a dañarse. Aparte que lo que hacía era demasiado bueno, nunca, o sea, hizo cosas extremadamente buenas y nunca se necesitó, digamos, de... Bueno, vamos a poner un ejemplo. En Bogotá hay mucha persona que hace cosas para que lo necesiten todo el tiempo. Se dañan y necesitamos buscarlo todo el tiempo. Y él no, él hacía algo que perdurara y que nunca se dañaba. Yo le tengo una pregunta a Robles y a ver si le podemos ayudar a nuestro amigo y es, ¿será que el también tener esos objetos en la casa le están haciendo a él dar ese dolor de cabeza? Porque claro, sigue viendo los objetos todo el día, y eso le causa más dolor. Yo sé que es difícil desprenderse de las cosas porque uno quiere tener el recuerdo, ¿no? De cómo botar esas cositas que fue las que me regaló, las que le compré y era mi amigo. Pero de pronto no es mejor uno deshacerse de esas cosas que estar viéndolas todo el día, porque cada objeto de esos, por bonito, por bueno, por costoso, porque no sé qué será, le está causando ese dolor de cabeza al hombre. Es muy importante analizarlo desde el punto de vista antropológico. Yo lo coloco así. Si recordamos, muchas de las etnias antiguas que habitaron nuestro planeta enterraban a sus seres queridos con todo y lo que tenían encima. O sea, si tenían brazaletes, si tenían cadenas, si usaban una ollita, un pocillo, para dentro de la tumba con eso. El tema simbólico es sencillamente darle una santa sepultura y aparte de eso, que él descanse y se vaya. Creo que lo tenían claro. Si nosotros mantenemos algo vivo todavía, aunque esté inerte, el recuerdo no se va a ir. Es poco probable, porque de pronto estos elementos, como lo que dice nuestro amigo, le recuerdan mucho a su amigo, a este ser querido, al que veo lo admiraba a montones, del que aprendió mucho, pero yo lo alentaría, amigo, a que en una manera, a manera de trato, a manera de no sé, como una especie de ritual, porque hoy estamos hablando de los rituales, a manera de ritual, tal vez usted ayude a despegarse un poco de eso material que tenía de su amigo y su amigo logre también establecer una trascendencia y en su palabra concreta, trascienda, porque tal vez usted ni lo está ayudando a él, no está dejando que ese recuerdo descanse y usted tampoco lo está haciendo. Correcto, estamos de acuerdo. A ver, hay una idea la siguiente. Bueno, lo de desprenderme no es posible porque hizo cosas demasiado importantes que no podemos dejar de utilizar. No, ok. Exacto. Y vuelvo, le digo, tal vez un pensamiento egoísta lo que estoy haciendo. Sí. A ver, ¿qué pasa? La idea es la siguiente. Yo pienso que tal vez, en lo que yo siento, él no ha descansado, tal vez por sus creencias. También entiendo que mis creencias son diferentes a las de él, pero creo que él no ha descansado. Pues, digamos, tal vez se decidió pensando en descansar, pero no ha hecho su cometido y tal vez me pide ayuda, porque todo el tiempo he hecho algo, he tratado de olvidarme, he tratado de sacarlo de mi pensamiento, pero desde que supe que se decidió y no pude acompañarlo a su entierro, digamos,
está todo el tiempo presente, y todo lo veo, y a partir de eso empezó a dañarse sus aparatos, y tengo bastantes aparatos de él. Entonces, tal vez puede ser psicosis mía, sí, pero es muy extraño. A partir de que él estaba bien, nunca pasó. Pero después empezó. Pues ese es el gran misterio de esta historia, y quiero agradecerle a nuestro amigo el contarle las gracias por esa historia. ¿Qué tiene la verdad ahí? No se sabe. O tocaría esperar a que este fantasma se apareciera. Sí. Que no se apareció hasta el momento, lo que él dice, es más de mi cabeza. Claro, y ahora está muy reciente. El hombre hablaba que él se quitó la vida el 25 de diciembre. Estamos apenas a 17 de enero, eso está muy fresco. Está muy reciente. Como para olvidar ese suceso. Pero bueno, amigo, gracias por compartir su historia. Y yo ahí lo paranormal que veo es que los aparatos se empezaron a dañar después de que él murió. Nuestro amigo oyente decía, ¿será que de pronto a raíz de las creencias de él está sufriendo? Entonces, ¿será que de pronto todos los que no creen en Dios al morir sufren? Los que no creyeron, exactamente. Ya venimos con la conclusión de Robles sobre los rituales. Y ahora en el cartel de la Mega, lagunas mentales. La creencia de que los demonios pueden poseer a personas ha formado parte de las películas de terror, pero también de las principales religiones del mundo. La mayoría de las religiones afirma que los seres humanos pueden ser poseídos por espíritus demoníacos y ofrecen exorcismos para poner remedio a esta amenaza. Y la verdad es que Hollywood ha utilizado estas creencias en su beneficio, con gran cantidad de películas relacionadas con exorcismos y posesiones demoníacas. Aunque, como se ha comentado en muchos programas, la mayor influencia cultural vino de la clásica película El Exorcista. Semanas después de su estreno, la diócesis de Roma comenzó a recibir miles de solicitudes para exorcismos. Mientras que muchos piensan que los exorcismos reales son prácticas de la Edad Media, en la actualidad se continúan practicando exorcismos en personas supuestamente poseídas. El Vaticano emitió por primera vez directrices oficiales sobre el exorcismo en 1614 y la revisó en 1999. De acuerdo con la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, los signos de posesión diabólica influyen en la fuerza sobrehumana, la aversión al agua bendita y la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Junto con un equipo de exorcistas designados por el Vaticano, hay cientos de autoproclamados exorcistas en todo el mundo. Antes de ver cuáles son los signos de una posesión demoníaca y determinar si es así necesaria la ayuda de un profesional, se mencionan algunos casos muy aterradores relacionados con exorcismos. A pesar de que hay incidentes que pueden ser explicados por la ciencia, hay otras posesiones demoníacas bien documentadas que no son tan fáciles de descartar. Estos incluyen aquellos que involucran múltiples testigos o víctimas que muestran un comportamiento inexplicable. Está el caso de la familia Ammons. En enero de 2014, el capitán de policía de Gary, Indiana, dijo públicamente haber sido testigo de una verdadera posesión demoníaca en la casa de la familia Ammons. LaToya Ammons denunció que sus 3 hijos estaban siendo víctimas de ataques por parte de entidades demoníacas. Los oficiales de policía escribieron cerca de 800 páginas en sus informes. En un primer momento, el capitán de policía Charles Austin se mostró escéptico sobre la extraña historia contada por ellos, pero las visitas a la casa y las entrevistas a los miembros de la familia acabaron convenciéndolo de algo sobrenatural que estaba ocurriendo allí. Además, uno de los oficiales tomó una foto y captó una extraña silueta humana en una de las ventanas. Muchos recuerdan el caso de Annalise Mitchell y el caso de Robbie Mannheim, pero ¿cómo diferenciar la paranoia de los poseídos? Los mejores exorcistas han desarrollado una lista con los signos para ayudar a diferenciar la paranoia de los poseídos. La falta de respeto hacia los símbolos e íconos religiosos es un punto muy importante. Los expertos en el tema dicen que los poseídos tienen una falta de respeto hacia estos símbolos. La adrenalina puede hacer que las personas realicen hazañas sobrehumanas en momentos de estrés, pero los poseídos utilizan esta habilidad para la destrucción, especialmente hacia la religión y cualquier persona que intente ayudar. La levitación también entra en esta categoría. El síndrome del acento extranjero es una condición real que puede ser provocada por una conmoción cerebral o un accidente cerebrovascular, pero los poseídos hablan con perfecta claridad idiomas que nunca han sido estudiados antes, en especial el uso del lenguaje soez. Tal vez el conocimiento oculto puede ser la señal que indique que una persona está poseída realmente. El poseído tiene cierta información que nadie debería conocer. Es el conocimiento oculto de secretos inconfesables.
Estos son algunos de los síntomas o signos que pueden ayudar a identificar una posesión demoníaca y así poder solicitar ayuda. Hay que estar atento a los signos y conocer dónde está el exorcista más cercano. Tomado de elmundoesotéricoparanormal.com. Envíe sus historias y artículos por increíbles que parezcan al cartel de la Mega Cartel Paranormal.